Mejor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sobrevivientes de esta, la Quinta República. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Estamos acá como todos los días en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos saludándoles a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción y hoy asistiendo en la producción Wilix Arcaya, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. Por cierto, lo de la Quinta República es un decir, y mal decir, por cierto, porque hasta la Cuarta República es un periodo históricamente cuestionable, pero ese es otro tema. Tenemos que recordarles que pueden sintonizarnos a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750, y en diferido a través del canal de YouTube de la estación, Radio Caracas Radio en YouTube y de lacabilla.com. Daniel, bienvenido, buenas tardes. No está Daniel, estamos contactando con Daniel. Hoy, para variar, ha fallado el servicio del Metro de Caracas desde tempranas horas de este día martes, en esta semana post Semana Mayor, post Semana Santa. Cuando no es el agua, es la luz eléctrica, y cuando no es la luz eléctrica es el transporte superficial, y cuando no es el transporte superficial porque está de paro, porque no hay caucho, porque no hay aceite, porque no se consigue la gasolina, es el Metro de Caracas dando la hora. Qué calamidad la vida cotidiana de un venezolano y sobre todo del que vive en la capital. Ojo, en estos tiempos, ¿no? Y digo ojo porque en el interior de la República hay muchas cosas que son mucho más calamitosas que las que experimentamos los caraqueños, ¿no? Pero se le está convirtiendo la rutina laboral, que ya de por sí es escasamente remunerada en las quincenas y en los fines de mes a los caraqueños, en una verdadera pesadilla. Ya si ir a trabajar no levanta ningún ánimo en quien tiene un sueldo de 15 y último, por lo que por ello percibe. Bueno, imagínense lo que significa llegar al trabajo con toda esta calamidad en la que se han convertido la prestación de los servicios públicos en Caracas y en Venezuela en general. Y a propósito de la prestación de los servicios públicos, Daniel Lara, que ahora sí está en línea, hablaba el día de ayer. Ajá, Daniel, tú hablabas ayer de una calamidad, estas calamidades que se unen una detrás de la otra, que había ocurrido el fin de semana cuando recortaron el servicio de agua potable, la empresa Hidrocapital, en la ciudad de Caracas, porque iban a hacer unos trabajos, y en el sureste de la ciudad, en el Cafetal, habían hecho unos trabajos y supuestamente, tú lo habías dicho ayer, había fallecido un trabajador de la empresa, y había un silencio, un mutis, por el Arco del Triunfo en toda esta situación. Bueno, resulta que la información que tú diste el día de ayer se ha corroborado el día de hoy, cuando más de 500 trabajadores, entiendo, salieron a protestar por la muerte de su compañero. De hecho, uno de los que estaba encabezando la protesta era la persona que acompañaba a este señor y que dijo que se violaron todas las normativas de seguridad del caso cuando se estaban haciendo los trabajos de mantenimiento en una tubería allí en el Cafetal. Y dice que está obstinado y que están obstinados los trabajadores. Y aquí vamos con el tema de los servicios públicos de nuevo, por cómo se está manejando Hidrocapital luego de que se la dieron a los militares, de que convirtieron Hidrocapital en un nuevo cuartel. Porque bueno, es básicamente a microescala la representación y la reproducción del Estado cuartel. Es decir, de entregarle todas las instituciones públicas a los militares
para que no te saquen la silla, para que te mantengan el respaldo, y tú le das las empresas para que las saquen y para que hagan y deshagan. Cuando no saben de eso, porque los militares tienen que resguardar el orden interno de este país y resguardar la soberanía nacional. Y de soberanía nos podemos poner a discutir acá un buen rato, porque eso ya está más que violado, y eso está más que fragmentado de hace mucho rato, pero no por guerras ni por invasiones, sino por plena cesión de nuestra soberanía, desde económica hasta alimentaria y toda la que usted se imagine, por propia capitulación del gobierno que preside Nicolás Maduro. Entonces, Daniel, no sé si quieres comentar sobre esto arrancando. Yo creo que lo importante en este momento es pedirle lo mismo que le pedimos ayer a los trabajadores de Hidrocapital, que ayer le pedimos desde acá que se hicieran sentir y que denunciaran lo que había ocurrido, si era verdad, que desmintieran si era mentira. Bueno, y hoy han salido 500 trabajadores, que creo que es una cifra considerable, tomando en cuenta las circunstancias de un país en el cual ser empleado público y protestar es prácticamente, imposible. Bueno, ofrecerles el espacio de este programa para que hagan la denuncia como lo deseen, con plena libertad. Porque creo que para eso deben servir los medios de comunicación en una situación como esta. Sobre todo cuando la censura ha hecho, Neomar, de las suyas con el periodismo venezolano de una forma calamitosa. Porque es calamitoso el estado en el cual la censura y la autocensura han convertido los medios de comunicación venezolanos, en su mayoría, con contadas excepciones, en un inmenso desierto. Prácticamente medios connotados del pasado, el día de hoy se han convertido en agencias publicitarias de intereses y de grupos de intereses y de testaferros y de grupos de testaferros y de pseudoempresarios y de bolichicos y de todo lo demás. Pero cuando se trata de una cosa como esta, que lo digan los viejos periodistas, yo no soy periodista, yo no pertenezco al gremio de los periodistas, a pesar del cariño que le tengo a muchísimos, y a pesar de ser un comunicador que no egresó como comunicador de la universidad. Pero yo recuerdo lo que eran los cuentos de los viejos periodistas, de cómo llegaba una señora a una redacción o a una emisora, porque era lo único que le quedaba, hacer una denuncia en los medios porque las instituciones no le paraban, y cómo el periodista se involucraba con eso. Hoy vemos cómo uno está bien, una institución indolente de un régimen dictatorial es lo de menos, pero cómo un periodista en una redacción no se conduele de una cosa como esta, no se pone del lado de una persona que murió haciendo su trabajo, porque ese señor, y con todo lo que uno critica a la gente de Hidrocapital, porque uno sabe que lo castigan a uno por la falta del servicio, pero caramba, ese era un señor que estaba trabajando dentro de un tubo y muere de esa forma espantosa. Y no hay entonces quien responda siquiera por esta situación. A mí lo que en este momento me parece, Neomar, y uniendo este tema con el otro, mira las cosas que están ocurriendo. Lo que ocurrió con el asesinato de estos presos en Carabobo. Lo que ocurrió con la muerte de este trabajador. Un trabajador que, haciendo su trabajo, valga la redundancia, resultó muerto en una compañía del Estado, mientras el presidente dice ser un presidente obrero. Imagínate tú, se murió un obrero en el gobierno, o bueno, otro más. La pregunta es, ¿dónde está el fiscal general de la República? ¿Tú sabes dónde está? Me dicen, yo me enteré, porque tú sabes que aquí en Europa uno se entera de las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, me llegó una carta de Suiza, chicos. A ti te escriben desde Suiza. De Alemania. Claro, me escriben de muchas partes del mundo. Desde Genève te llega una carta. O desde Berna. No sé a ti. A mí me escriben de muchas partes del mundo. Está muy bien. Bueno, resulta ser que hay una organización, un regulador suizo llamado FINMA. Este regulador suizo se encarga de hacer labores de investigación forense en materia financiera. Y resulta ser que este ente ha decidido congelarle bienes y sancionar a varios funcionarios venezolanos. Eso se supo hace días, ¿verdad? Que se comunicó que, bueno, que había sanciones a varios funcionarios. Resulta ser que hay un caso. Millones de dólares que están mencionando allí, puede ser que todo sea una calumnia. Yo de repente, y le ofrecemos este espacio al fiscal Tarek William Saab para que desmiente esta información, porque de repente lo están difamando los suizos. Puede ser. Uno nunca sabe, la banca suiza, el queso suizo, lo que sea, lo está difamando. Sí. Pero si es verdad, habrá que decirle a Tarek William, ay Tarek, se perdieron esos reales.
¿Y cuánto es que? $1.000 millones. Imagínate tú, $1.000 millones. No redondees, que son 1.240. Chico, eso era como cuando uno decía, si yo me pego aquello, yo no trabajo más nunca. Bueno, imagínate tú, ¿qué haría yo con una fracción de eso? Pero volvemos y repetimos. Es una información que ha surgido. Están acusando a Tarek Williams. Hay que darle el beneficio de la duda. Claro. De repente el fiscal general saldrá y dirá que todo eso es una información y que todo eso es mentira. Y bueno, habrá que esperar, porque de repente el señor Tarek Williams jamás se ha agarrado un centavo de nadie. Y uno tiene que, a la presunción de inocencia por encima de todo. Mira, me están informando que ya el día de ayer, creo que había reaccionado Tarek Williams sobre este particular y que dice que el dinero que él tiene en sus haberes solamente proviene de su sueldo, como me imagino que antes como defensor del pueblo, cargo que ejerció por espacio de unos años, y ahora como fiscal designado por la ANC General de la República, ¿no? Habrá que ver porque... Pero que diga entonces, que dé el cuento completo y que nos diga cuánto gana. Será interesante. Porque esa ropa que el señor se gasta para un sueldito de funcionario público, oye, que nos diga cómo hace. Bueno, tú sabes que está de moda ahora en Venezuela todo este tema, además esta trama de las personas que en Estados Unidos ahora hay como una modalidad, ¿no? Bueno, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que hablan de los sugar daddy y de las sugar mama, ¿no? Que son una especie de personas que, bueno, tienen a bien fijar sus ojos en alguien, entonces a ese alguien lo financian, pues le ponen todo lo mejor, le dan un tremendo vehículo, le hacen vestir y calzar lo mejor de las mejores marcas de Milán y de Londres. Y bueno, puede ser que es que Tarek consiguió a una patrocinante, a una mujer que fijó sus ojos en él, los posó, porque además Tarek es un hombre que se ejercita continuamente, y bueno, eso le hace irresistible frente a algunas damas, y puede ser que una de ellas es de alta prosapia, y entonces le está manteniendo los gustos, pues puede ser eso. Oye, Neomar, tú se estás truculento últimamente. Mira, vamos a ir al corte comercial. Yo creo que es mejor. Vamos a ir al corte porque Neomar Hernández está entrando en terrenos. Pero volvemos y repetimos, señor fiscal general, si eso es mentira, usted desmiéntalo. Nosotros lo desmentimos sin ningún problema, claro, porque nosotros somos enemigos de la mentira. Así vamos al corte, ya venimos con la sección de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco, no hay paraíso. No hay paraíso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Las protestas del año 2014, en medio de lo que en su momento fue denominado como la salida, dejaron varias decenas de presos políticos. Muchos de ellos, o varios de ellos, porque otros tantos afortunadamente han salido de libertad, todavía permanecen tras las rejas. Hay casos que son absolutamente nebulosos, sobre los que no se sabe qué llevó a detener a estos individuos. Hay casos que sencillamente se ve a simple vista que han sido objeto de retraso procesal, porque hay muchos que les difieren la audiencia. Muchos de esos casos, en fin, ustedes los han conocido en este programa. Hoy tenemos acá con nosotros el caso de Antonio Garvi. Antonio es un muchacho del estado Carabobo que actualmente está detenido en el penal de Tocuyito y al que se acusa de haber asesinado a un capitán del ejército en esas protestas del año 2014. Para comentar su caso y para que nos aclare todos los detalles del mismo y cómo avanza, tenemos a su madre, la señora Carmen González, con nosotros. Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, en principio, ¿por qué detienen a Antonio en el año 2014? ¿De qué se le acusa y cuáles son las pruebas para acusarlo de lo que lo están señalando? Él no fue detenido en el 2014. Él lo detienen casi un año y 2 meses después, en el 2015. Y lo apresan aquí en mi casa, pues en su casa. Que estaba convaleciente porque había tenido un accidente trabajando, estaba con muleta. Y se lo llevaron de aquí, bueno, con una comisión gigantesca que a mí me asustó, porque no me esperaba eso. ¿Cómo llegan estos efectivos o cómo llega el Ministerio Público a determinar que Antonio es la persona responsable del asesinato de este capitán, que por cierto es un capitán que tiene una trayectoria de alguna manera tragicómica dentro de la esfera digamos, de la seguridad del Estado, porque es el capitán Ransor Bracho, que fue famoso años antes por haber sido imputado por el asesinato de la dirigente de Acción Democrática Evangelina Carrizo en el estado Zulia, si no recuerdo mal. Luego este capitán fue asesinado ese año. Pero ¿cómo llegan las autoridades a señalar a Antonio Garvi, su hijo, por el asesinato de este capitán? ¿Qué elementos materiales hay para probar eso? Bueno, hasta el momento no hay nada, porque eso fue como cuando uno está en una iglesia y estamos sentados todos en el banco y al lado suyo está de repente un ladrón y lo vienen a buscar a él y se llevan al que está al lado también. Entonces... Ahora, señora Carmen, le saluda Daniel Lara. Yo quería preguntarle en especial algo. Él está preso en una cárcel común, entiendo que está preso en Tocuyito. ¿Cómo es todo este proceso de ustedes como familia para atender las necesidades de él allí preso? ¿Han podido visitarlo? ¿Cómo es todo este tema? Bueno, él está en la mínima de Tocuyito. Y bueno, por supuesto, al igual que todos los otros familiares de los presos que siguen tras las rejas, es una odisea, es una tragedia, es un dolor inmenso ver a un muchacho futuro por delante, estudiante universitario, y trabajaba también al mismo tiempo. Él mismo se pagaba sus estudios y bueno, y es complicado porque las distancias son largas y el transporte es poco. Carmen, y en este momento, ¿en qué, digamos, si es que se puede hablar de juridicidad o de respeto a la ley, en qué etapa jurídica está este caso? ¿Lo han presentado? ¿Cómo van las audiencias? ¿Ya está acusado? ¿Qué está estacionado? ¿Cómo está el caso a esta altura? Bueno, todavía no se ha dado comienzo al juicio. El inicio de juicio no se ha dado. Mañana, casualmente, es la audiencia para ver si por fin comienza dicho juicio. Que no se ha dado. Claro. Ahora, señora Carmen, entendemos lo difícil que puede ser todo este caso y comprenderemos sus previsiones al respecto. Pero es cierto que el papá de su hijo tiene 10 años secuestrado. Sí, es cierto. Es cierto. Y que presuntamente ese secuestro es ejecutado por las FARC de Colombia. Bueno, no fue por la FARC, fue por un grupo denominado Águilas Negras.
a Águila Negra. Pero de ahí hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna noticia de mi esposo, pues, cuál es su estatus. Y estamos hablando entonces, señora Carmen, caramba, que ustedes no han tenido paz en todo este tiempo y prácticamente las acciones que se están ejecutando contra su hijo son más desgracia para la familia. ¿Cómo han afrontado ustedes esto, señora Carmen? Y discúlpeme, pero siento que esto es un drama que va más allá del tema de una pregunta que pueda yo hacerle, ¿no? Sí, es fuerte, pero siempre yo he confiado mucho en Dios y siempre lo tengo conmigo. Y no me ha dejado desfallecer en esta lucha. Entiendo, claro. Señora Carmen, que vamos a hablar de Antonio. Antonio es un muchacho de qué edad. Entiendo que era productor inclusive de un espacio radial en su estado, estaba estudiando mercadotecnia o publicidad. ¿Y qué hacía Antonio normalmente? ¿Qué hizo en el año 2014? ¿Estaba protestando? ¿Qué pensaba él para su país Venezuela? ¿Qué quería? ¿Qué hablaba con usted en ese momento? Bueno, nada, como lo que todos hemos querido, una mejor Venezuela con oportunidades para todos. Abundancia, prosperidad y productividad. ¿Qué edad tiene Antonio a esta altura, señora Carmen? Ahorita tiene 27 años. Lo cumplió el 3 de enero de este año, los 27. ¿Cuándo fue la última vez que le pudo ver usted? Lo vi hace este domingo no, el anterior tampoco, hace como 3 domingos. Porque este domingo pasado supuestamente debió haber habido visita, pero por los días santos no hubo. Espero verlo este próximo domingo. Y la pregunta consecuente a esto es, ¿cómo lo ve usted? ¿Estado de ánimo y físicamente está bien al menos? ¿Está sereno en la situación tan difícil que está afrontando? Bueno, está sereno dentro de lo que cabe porque me imagino que usted debe estar informado que hubo un motín recientemente el 14 de febrero y a él le pusieron una escopeta en la cabeza. Imagínese. Cuando lo tenían amarrados a una cerca allí en el penal. Usted. Y entonces ahora, me imagino que está traumatizado y todavía asimilando todo eso. Y yo también, claro. Porque yo envejecí 100 años. Caramba. Me imagino, señora Carmen. Y ahora una pregunta ya para terminar. Dentro de todo esto, ¿por qué a su hijo? ¿Qué explicación le da usted a todo esto? ¿Por qué lo acusan a él de una cosa como esa? ¿Y por qué le tocó a él en este caso? Bueno, porque le tocó la lotería, digo yo, que esa fue la lotería, como dije anteriormente, que eso es como cuando usted está en la iglesia con una cantidad de gente y usted no conoce a todo el mundo en una iglesia. Y entonces de repente, pues, le tocó a él la rifa porque, bueno, tal vez estaban buscando a alguna persona, algún culpable, y bueno, y como el muchacho joven, estaba a la mano, pues, y entonces lo tomaron. Señora Carmen, le agradecemos muchísimo por compartir estos detalles que sabemos son muy personales, es un caso bastante complicado, pero le auguramos lo mejor a usted, a Antonio y a su familia y que puedan superar en lo perentorio este duro trance. Sabemos que así será, que la justicia llegará y que usted podrá superar este momento. Un gran abrazo y toda nuestra disposición para colaborar en cuanto a lo que usted guste para la difusión del caso, los avances del mismo en Radio Caracas Radio. Un gran abrazo desde acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Era Carmen González, madre del preso político Antonio Garvi. Daniel. Sí, bueno, este caso es una cadena de impunidad, porque esa es la forma que hay que decirlo. Es decir, ¿dónde empieza este caso? Este caso comienza, Neomar, en el 2004. Este caso comenzó en el 2004, cuando Reysor Bracho asesinó a nuestra compañera Evangelina Carrizo. Ese guardia nacional asesinó a Evangelina Carrizo, quedó impune el asesinato de Evangelina Carrizo y el tipo en libertad plena estaba reprimiendo unas protestas allá en donde estaba, creo que era en Valencia, ¿no? Sí, en el estado Carabobo, en Valencia, sí. Ajá, en el estado Carabobo, y ahí lo asesinaron en un confuso incidente que nadie se explica. Y entonces termina este muchacho preso y termina la esposa o la viuda, también militar, de Reysor Bracho como presidenta de un comité de víctimas de la guarimba tal y más cual. Y los hijos de Evangelina Carrizo, para el que no lo sabe, y los hijos de Evangelina Carrizo, uno de sus hijos,
es buen amigo mío, se tuvieron que ir huyendo de Venezuela porque cuando mataron a Renzo Bracho y salió su esposa a decir que su pobre esposo, tal y cual, el hijo de Evangelina Carrizo salió a denunciar que ese hombre estaba libre a pesar de ser el asesino de su mamá, como se comprobó en juicio. ¿Y cuál fue el resultado? A este muchacho se tuvo que ir del país. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, la impunidad cuando usted la deja arrancar, esto es lo que yo digo, la impunidad cuando usted la deja arrancar, no hay forma de que usted la agarre de nuevo. Esta cadena de impunidad, mire por dónde va. ¿Y quiénes son los afectados en todo esto? Este muchacho Garvey, que está preso acusado de matar a un guardia nacional, que seguramente ni conocía, y los hijos de Evangelina Carrizo, que más o menos tienen la misma edad que el joven Garvey, pero que se tuvieron que ir de su país ante la persecución. Esa es la Venezuela que tenemos, una Venezuela donde la impunidad reina y a los más golpeados son a los jóvenes y a las familias de buena voluntad, como la familia de la señora Carmen, que habló con nosotros hace unos minutos. Mira, independientemente, yo quiero tomar esa recapitulación que tú has hecho del caso, para que independientemente de y aquí no me voy con clichés, ¿no? De de uno y de otro lado y las ideologías, no, aquí es verdad esto que voy a decir. El tema de la esposa del capitán Renzo Bracho, independientemente de que ella sea muy chavista, poco chavista, todo lo demás, lo lamentable es que terminó siendo utilizado desde el poder, como tú dices, para constituir un tal comité de víctimas de la guarimba y de alguna manera generalizar los hechos del 2014, pero desde la óptica del gobierno, en una especie de visión en la que los malos eran los muchachos que protestaban y donde, bueno, puede que haya ocurrido uno que otro exceso con alguno que estaba, aunque nunca se demostró, por cierto, que alguno estaba armado, ¿no? Pero puede que algún exceso de violencia haya ido. Entonces ellos usaron eso para estigmatizar a todo un movimiento de protesta que se dio ese año. Y la señora, entonces, hacer un relato que se llevó hasta digamos, escenarios internacionales, donde este comité fue encabezado por esa señora, para decir que lo que había ocurrido en 2014 no era que el gobierno había reprimido a la población civil en Venezuela, sino que más bien había unos civiles armados que mataron guardias nacionales, solo por este caso. Y de un señor que, por cierto, tiene los elementos, Daniel, de ese caso que tú habías dicho, que por impunidad, en un juicio bastante nebuloso en aquel momento, salió absuelto y estaba en la calle reprimiendo en 2014 y lamentablemente, bueno, entonces luego termina asesinado en una circunstancia extraña y no hay a esta altura nada esclarecido sobre su caso y mucho menos sobre el caso en el que él participó previamente. Pero no, en el caso en el que él participó, en el asesinato de Evangelina Carrizo, tal cual como lo anunció en este programa, Neomar, acuérdate, en este programa, Freddy Carrizo, hijo de Evangelina Carrizo, denunció que el asesino de su mamá, él tenía juicio, sentencia firme. Y salió. El señor se demostró que él fue el que asesinó a Evangelina Carrizo. Y a pesar de eso, estaba en libertad. Imagínate. Y por denunciar eso, en este programa, Freddy Carrizo se tuvo que ir de Venezuela por la persecución que esta señora, presidenta del Comité de Víctimas de la Guarimba y tal y más cual, le armó a ese muchacho. Esa es la realidad, esas son las verdades que uno ha tenido que vivir en esta Venezuela, donde decir la verdad termina siendo una fórmula de juicio en contra del que la dice. Esa es la realidad. Vamos a ir a la pausa rapidito y volvemos con las impresiones de ustedes a través de nuestros distintos canales de comunicación. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore della Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Chacao y diagonal al estacionamiento del Sambil está el centro de compras Merpo Este. Y en la planta baja, local 153, está Lenel Shot. Allí consigues ropa casual para damas y mucho más. Pero eso sí, los precios te sorprenderán. Acércate y compruébalo y síguelos en su cuenta de Instagram, @LenelShot. Lenel Shot es moda y algo más. Es moda y algo más.
La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. A quienes expresan preocupación por nuevamente nuestra salida del aire en señal abierta, calma que fue una salida planificada de algún modo para terminar de solventar los problemas técnicos que tiene la emisora en su transmisor en el Junquito, acá en Caracas, porque bueno, están afinando algunos detalles allá y todavía entonces hay trabajo técnico que falta culminar. Pero no es nada del otro mundo. Seguimos en sintonía a través de rcr.tv y saludamos a quienes probablemente están escuchando este programa ya en diferido, en señal abierta. Daniel. Bueno, Leomar, tengo que enviarle saludos a dos personas. Me pasó algo, tengo que contártelo. A ver. Leomar. El día domingo me pasó algo que, bueno, que tengo que contar. Estaba de compras aquí en Leipzig con una amiga conversando mientras comprábamos y se acerca un señor y me dice: Daniel Lara. Caballero, no puede ser. Yo me sorprendí tanto como estaba sorprendido él, y quiero enviarle un gran saludo al amigo Luis Cáceres y a su familia, que son oyentes fieles de este programa y que por supuesto me hizo llegar su saludo, Neomar, y que es extensible a ti también, porque eres fan de este programa y de todas las intervenciones que hacemos. Igualmente tengo que saludar al señor Silvano Enrique, que igualmente escucha este programa, es habitante de acá de Alemania de hace 20 años, y mira, nos han hecho llegar muchísimos saludos de muchísima gente que aquí en Alemania se nos ha puesto a la orden, nos han llamado a través de las redes, nos han conectado. ¿Dónde estás, Daniel? Sal de gira, haz el programa desde mi casa, yo te presto mi casa y no lo haces aquí. Esto ha sido una locura. Qué yo bueno. Creo que, Neomar, voy a tener que salir pronto de gira por aquí, por estas tierras alemanas. Bueno, está bien. Y bueno, ya haré el programa de casa en casa y pasaré por la casa de toda esta cantidad de amigos que hay acá. Por la única casa por la que no voy a pasar es por la casa del almirante Orlando Maniglia, porque yo no visito malandro y bueno, lo lamento, señor Maniglia, pero las cosas como son. Tenemos mensajes no desde Alemania, sino desde acá muy cerca. Por cierto, en el Junquito dicen: Neomar, dilo, hijo, en el Junquito kilómetro 9 Colina Suave tenemos un mes sin agua, Hoy nos dijeron que esperáramos un mes más, que nos saltan los ciclos con los racionamientos y los culpables son Esther Díaz y Víctor Díaz, Esther García y Víctor Díaz. Tienen las llaves y deciden cuándo abrir el agua a la comunidad. Vamos a protestar desde mañana, dice Marta Guerra. Pero fíjate tú con respecto a ese mensaje. Vamos a ver lo siguiente. Un trabajador de Hidrocapital, subpagado, y que de paso arriesga su vida porque puede perder la vida como perdió la vida este trabajador, le dan ganas de ir a trabajar para reparar una falla cuando ve lo que pasó con su compañero. La respuesta es evidente. Ah, bueno, ahí tiene. Pues. Es evidente. Y por cierto, estas personas que creen, porque estaba leyendo sobre esto en estos días, que los venezolanos estamos hechos de una madera muy endeble y que somos más proclives a la corrupción que otros habitantes de otro país de nuestro planeta Tierra. Lo que tienen que entender es una cosa, y es justamente esa que tú acabas de poner en la palestra, Daniel, que en un país en el que los sueldos son de hambre, en un país en el que usted ni siquiera tiene un incentivo, ya no económico, sino hasta anímico, para ir al trabajo, porque cuando usted no consigue transporte público, cuando el metro parece una carcacha que se estaciona cada 2 estaciones,
sin aire acondicionado de paso, porque eso fue concebido como un medio de transporte subterráneo que tenía que tener su aire acondicionado, porque eso es así en cualquier subterráneo del mundo, más o menos decente. Bueno, cuando usted se queda así, usted no tiene ni el ánimo de ir a trabajar. ¿Qué puede esperar usted de ese ciudadano? Bueno, que busque los atajos para medio procurarse la existencia, y en medio de esos atajos está la corrupción. Entonces, para quienes piensan que somos más corruptos que los otros porque estamos de este lado del trópico, porque el sol nos pega de lado y porque el agua es más tibia acá que, por ejemplo, en Alemania, donde tú estás, es eso básicamente. El tema económico y el tema de los incentivos para los individuos es fundamental, y eso hay gente que no lo entiende. Bueno, fíjate que yo en estos días hablaba con unos obreros de la construcción que están aquí cerca de donde yo estoy, y les preguntaba, porque oye, estaba haciendo mucho frío y había nevado. Yo decía, oye, ¿y ustedes cómo es posible que ustedes tengan que trabajar con ese tiempo así? Ustedes no paran el trabajo por esta situación adversa. Y el obrero me dijo, no, ¿cómo vas a parar el trabajo? Tú eres loco. A mí me pagan el doble cuando se trabaja con nevada. Yo trabajo feliz. Se paga la productividad, como es en cualquier sistema económico sano. No solamente eso, Neymar, que cuando tú ves las condiciones en las que se trabaja en las construcciones acá, esto es una cosa que, bueno, una construcción gigantesca y hay 30 empleados, porque todo está tecnificado. Mira, esto es grúa, eso es camiones, eso es logística, y tú te das cuenta del valor del trabajo, es otra cosa. Pero cuando te das cuenta de que no solamente el pago por tu trabajo en Venezuela es mediocre, sino que las condiciones en las que trabajas son mediocres, y que todo lo que te esfuerzas estudiando, acumulando años de servicio, acumulando antigüedad, no te sirve para tener una mejor calidad de vida, o por lo menos unas mejores condiciones de trabajo, o un ascenso, que es lo normal en cualquier país del mundo, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que se vivió en Cuba, Neomar, porque aquí hay que repetirlo. El futuro de Venezuela es el pasado de Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? Que se desvalorizó por completo el sentido de estudiar y de superarse y de trabajar, porque resulta ser que más ganaba el médico como taxista que como médico, y más ganaba, más ingresos tenía una casa donde las mujeres se dedican a la prostitución que una casa donde las mujeres se dedican a trabajar. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba, y no ha cambiado, ni va a cambiar. Bueno, se esperaba, y aquí vamos de nuevo con el tema colateralmente, ¿no? Con el tema tocado con José Ricardo Tomás el día de ayer, que no era de Cuba, pero era de China, que Occidente capitalista, con sus grandes potencias industriales, pensaron que coadyuvando a la intromisión de ese gusanillo capitalista en algunos países, no correlacionado con la libertad política, sino solamente con que estas élites gobernantes por muchas décadas, por ejemplo en China, que se habían acostumbrado a tener una planificación central de la economía y todo lo demás, metiéndole ese gusanillo, ellos pensaban que iban a ser proclives a la liberalización política. Y fíjate, en Cuba ha sido lo mismo. Esa es la gestión de Obama. Obama pensó que claudicando en un camino que tampoco es que haya dado muchos resultados, ¿no? Porque el bloqueo, el embargo económico a Cuba, porque hablar de bloqueo es como muy, muy grande, ¿no? El embargo económico a Cuba desde hace muchas décadas, y eso está estacionado. Pero Obama claudicando frente a lo que era la línea en política exterior de los Estados Unidos hace muchos años, y dándole la mano en aquel gesto simbólico a Raúl Castro, y entonces la Carantoña y la cosa. Bueno, fíjate dónde va. Estamos en una transición que es una incertidumbre, pero que por lo que uno ve, como dice alguien por allí, si tiene orejas peludas, tiene los ojos feos, tiene la nariz grandota y todo, es lobo, ¿no? Entonces como que la cosa es lobo, ¿no? Bueno, pero yo te digo que sí, la política exterior de Obama fue nefasta. El papel de sus dos secretarios de Estado, que de verdad, ojalá su nombre sean borrado de la historia, de John Kerry y Hillary Clinton. Pero si nos ponemos a revisar, yo te digo sinceramente, y esta es mi opinión obviamente, ¿no? El último gobierno de los Estados Unidos en tener una política exterior real fue el gobierno de Ronald Reagan. Bueno, imagínate tú. De allí para acá, claro, porque los Estados Unidos se descolocó de su función que había cumplido hasta ese momento en el mundo, cuando desaparece su gran contendor, que era el comunismo internacional. Así es, Daniel, así es. Entonces, de tal manera que George Bush padre, ¿qué le ocurre? Que se mantiene con la retórica del gobierno de Reagan en un contexto en el que ya el enemigo no estaba, y por eso es que pierde las elecciones con Bill Clinton. Así es. Entonces viene Bill Clinton con ese comeflorismo tan demócrata y tan atravesado en la vida. Dirían los conservadores, tan progres, que esos son los progres, dirían los conservadores. No,
No. Bill Clinton no era progre. Bill Clinton es un hippie venido a menos. Y esos hippies venidos a menos, que se les fundió el cerebro de tanto fumar marihuana en los años 60, ¿verdad? Como Bill Clinton, como Sanders, como su mujer Hillary Clinton y todo, y Obama y su mujer y todo lo demás. Que por cierto, están preparando a la mujer de Obama para que sea candidata pronto, mosca con eso. Ese es el drama de los demócratas. Por eso es el drama de los demócratas. Entonces, ¿qué tienes tú con eso? Bueno, unos tipos que lamentablemente después del fin de la Guerra Fría quedaron completamente y absolutamente descolocados. Allá hay muy pocas personas que son rescatables para armar una buena política exterior. Lamentablemente, el señor Donald Trump ganó unas elecciones, pero una cosa es ganar las elecciones, otra cosa es ganar gobierno. Yo siento que Donald Trump no ha podido configurar un equipo de gobierno real que le permita agarrar por los cachos el tema, por lo menos la política exterior. Mira, y cuando tenemos que ir al corte, Neomar, sí. ¿En qué se parecen Cuba y China, aparte de ser países comunistas? Que bueno, que a pesar de las bondades que ellos dicen tener dentro de su sistema comunista, todo aquel ciudadano de su país que puede buscar una manera de largarse, se larga. Fíjate, eso es tan cierto, y ya vamos a la pausa, que ayer veía un documental que les recomiendo, yo lo voy a volver a ver porque lo vi muy por encima, que están pasando acá en el cable, sobre el ascenso al poder de Vladimir Putin y de cómo le lega prácticamente el coroto, como decimos los venezolanos, Boris Yeltsin a Putin, que está muy correlacionado con eso que tú acabas de decir. Es que cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, y la política exterior de los Estados Unidos quedó descolocada. Además, con una ingenuidad terrible, Daniel, sobre la amenaza que es Rusia realmente, y sobre Putin. George Bush en su momento pensó que Putin era un tipo completamente maleable, que era, bueno, uno más allí, que era, además, la relación que construyó Clinton con Boris Yeltsin era cordial, era una relación cordial. Eso nunca se pudo dar con Putin. Y allá está Putin, por cierto, casi 20 años, ¿no?, en el poder, y de manera directa e indirecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha descolocado muchísimo la política exterior norteamericana, pero eso es un tema más largo que algún día vamos a abordar en este programa. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues qué más, una focaccia de pomodoro tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte? El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, ¿qué? No se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pie de limón. Eso no lo he decidido. En el Sapore de la Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une.
En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hablando de escándalos, Daniel, hoy en Colombia el así denominado TSJ en el exilio, que entiendo está como fraccionado, ¿no? Porque hay unos magistrados que están en Colombia, los nombrados por la Asamblea Nacional, unos están en Colombia, otros están en los Estados Unidos, por gestión de Luis Ortega Díaz. Imagínate tú por dónde ve esta película. Están ordenando un antejuicio a Nicolás Maduro, pero es que Ortega Díaz está solicitando al Interpol que capture a Nicolás Maduro. Es increíble. La política hace, como diría el viejo adagio, extraños compañeros de cama. Yo no pensaba en Luis Ortega Díaz diciendo una cosa de estas nunca, jamás. Pero bueno, el hecho es que es el escándalo de Odebrecht, lo empatamos con lo que estábamos diciendo. El escándalo de Odebrecht dio para todos en todos los países, menos en Venezuela. Bueno, pero Luis Ortega Díaz despertó, Daniel. ¿Tú de qué te quejas? ¿Por qué la atacas? No, yo no ataco a nadie, María Hernández, discúlpame. Yo lo único que digo es una cosa cierta. Ella puede acusar a Nicolás Maduro de cualquier cosa y probablemente todo lo que lo acuse será verdad. Pero eso no quita que ella es cómplice de las atrocidades que se cometieron en Venezuela durante todos los años que ella estuvo en el cargo de fiscal general. Aparte de eso, nunca se me olvidará a esa señora cuando fue a derramar sus lágrimas y sus mocos encima del cuerpo de Chávez en el cuartel de la montaña. Así que ella no venga, que puso las manos ahí, se entrelazó las manos con Tibisay Lucena y con la otra y tal, y querían jugar a la Ouija y resucitar a Chávez y sobar el cadáver y todo eso. Entonces que no venga con ese cuento. Si ella quiere, mira, que acusar a Nicolás, que vaya que lo acuse, y ojalá eso tenga algún beneficio para el país. Y bueno, sí, se reunió el Tribunal Supremo en el exilio, todo aquello está bien. Cuando tengan a Nicolás metido en una jaula, me llaman. Mira, tenemos mensajes de el sistema Dilo 3456. Y le mandamos un saludo al pana Carlos en Boston. Apareció Carlos, el de las arepas, famoso por sus arepas en Boston. Algún día voy a ir, Carlos. Yo quiero ir, el primer día voy a ir a conocer el Monstruo Verde. Yo tengo esa gestión pendiente de por vida, ¿no? Yo tengo que hacer eso en algún momento. Y le mandamos un saludo a César también, que está en Florida escuchándonos, el pana de tuplata.com. Oscar Molina, si el asesino de Evangelina Carrizo hubiese estado preso, no habría estado reprimiendo y por consiguiente estaría vivo y pagando su condena. También nos dice Ana, o nos envía su saludo, nos dice que gracias por informar sobre la salida del aire temporal en señal abierta de RCR. ¿Tienes mensaje? A Carlos Rodríguez de Boston. Nos está enviando su saludo y le agradecemos siempre la sintonía y el interés. Carlos Rodríguez, siempre en sintonía y siempre pendiente, hermano. Carlos es el hombre de las arepas, ¿o me equivoco? Bueno, de la arepa, de los mondongos. Bueno, ya está expandiendo la cámara. Sin duda. Está bien, muy bien. Bueno, Daniel, este show se acabó, este programa se acabó. ¿Se acabó? Sí, rápido. Se nos fue volando el tiempo. Oye, vale, el tiempo pasa volando y nos enviasa. Pero bueno. Eso se acabó también. Se acabó. Bueno, y se acabó con Daniel en voz robótica. Daniel, te estabas... Nos vamos. Nos vamos, ahora sí, nos vamos. Hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.